En enero arranca el pago de los impuestos prediales. Si lo realiza durante los primeros 15 días, será beneficiado con un 10% de descuento. Puede efectuarlo de manera virtual desde el 1 de enero, a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el 2 de enero en las ventanillas municipales de 7 a 17 horas. Ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar. Sus impuestos son obras. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. De la noticia. Exactamente 9:46 a esta hora de la mañana tenemos ya en el contacto a César Febres Cordero. Él es columnista de opinión y está con nosotros para analizar la situación política en el país. César, buenos días, bienvenido a Radio City. Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes y con su audiencia. Hemos hablado de las acciones positivas que el presidente Daniel Noboa ha tomado, pero ¿qué resta aún a este gobierno hacer para poder redondear las acciones en beneficio de la ciudadanía en este estado de guerra? Bueno, primero que todo, estar preparados para que se acabe este estado de guerra. Todo esto depende de una revisión constitucional. Yo creo que el gobierno, o me temo que el gobierno, las Fuerzas Armadas, la sociedad entera, no entendemos muy bien lo que implica la declaración de un conflicto armado interno, un conflicto armado no internacional. He podido conversar con algunos juristas y muchos discrepan. Hay pocos expertos de eso en el país, de hecho ellos mismos lo dicen. Entonces, primero es que estén listos para, digamos, poder sostener esta ofensiva contra el crimen, así este recurso, jurídico desaparezca, ¿no? Y vuelve a dar simplemente el estado de excepción normal, que aparte tiene un límite en el tiempo, ¿no? Para eso yo creo que es necesario también hablar con las Fuerzas Armadas, capacitar a las Fuerzas Armadas y a la policía y dejarles ver que, por lo menos en teoría, si uno lee la ley del uso legítimo de la fuerza o del uso progresivo de la fuerza, como se le dice, sí se autoriza, digamos, al uso de la fuerza letal a las Fuerzas Armadas, por lo menos en estado de excepción y en colaboración con la policía, incluso dentro de las cárceles, y que fuera un estado de excepción cuando toca defender la vida de otro y la amenaza es clara, pueden usar proporcionalidad y no tienen que en cualquier caso estar gritando, digamos, avisos si le están dando bala. O sea, yo creo que hay una desconfianza entre la tropa, se creen abandonados por nuestro sistema judicial y por nuestras leyes, y quizá hay que trabajar en eso, no solamente en hacer nuevas leyes, sino dar a entender que las leyes ya existen, y quizá a través del patrocinio y no solo de la amnistía, dar ese apoyo a quienes lo necesiten por actuar en defensa de la ciudadanía. Ahora, el otro punto, César, es el hecho de entender que esta guerra tiene un costo. Al final, ¿coincide usted en que se le han alineado los planetas al presidente Noboa para que pueda meter mano, en el sentido más positivo de la expresión, en el tema económico con el envío de estos proyectos de ley urgente para obtener los recursos, y en esa misma medida podríamos tocar otros temas más sensibles ya como la focalización de subsidios y otros? Sí, es importante ver que esto tiene un lado económico, como muchos dicen, ¿no? De un lado la mano de obra y del otro lado la justicia social, porque podemos comernos, por decirlo de alguna manera, a todos los soldaditos del narco. Ellos seguirán reclutando más de la fábrica de la pobreza. Y si no hay un ingreso de la economía formal y del Estado de esos barrios, el control lo tendrán todavía ellos. Por ende, las medidas económicas tienen que ir para que el Estado tenga recursos, no solamente para ponerle gasolina a esos carros y esas lanchas, para comprar esos chalecos y esos cascos, para darle municiones para que practiquen a los agentes. También tiene que estar ahí para los proyectos de inversión social, para el financiamiento de la rehabilitación y de tantas cosas más, ¿no? Por ahí veía un compañero comunicador que decía que todavía el Estado le debe o no le libera los recursos al Ministerio de Inclusión Económica y Social para las cocinas populares, pues donde la gente que no tiene más utiliza para comer, ¿no? Entonces hay que conseguir ese dinero. Y el anterior proyecto económico del original, porque ya se aprobó el energético, no se cambió el tema del déficit, o sea, se levantan fondos a través de la remisión tributaria, 800 millones esperaban, ¿no? Y si la gente paga tu capital, tener interés y otros mecanismos, pero el déficit sigue ahí y seguimos sin dinero. Entonces, con este nuevo proyecto quieren levantar plata con el IVA del 15%. Farid Simon le expresaba en Twitter, y me parece interesante,
y de hecho correcto, que si este incremento del IVA es para financiar el tema de la seguridad y temas sociales conexos, no puede ser permanente, pues. Tiene que ser por la duración de la crisis. Si quieren levantar el IVA del 15% permanentemente, tiene que haber otra argumentación, creo yo. Y segundo, ¿verdad? Esto es un impuesto que al final le queda a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con los grandes deudores? ¿Verdad? Que entre uno de esos es la corporación Noboa, a la cual está conectado de manera indirecta el señor presidente, no accionista directamente, pero está ahí, ¿ya? Y que todos sabemos que él es parte de la dirección de ella. Que empiecen a pagar sus deudas, pero el problema es que si lo vemos como una medida de política pública, el SRI ha demostrado que por años no puede cobrar esas deudas, ni con Correa, ni con Moreno, ni con Lazo se ha podido realmente cobrar a los grandes deudores. Entonces yo creo que hay que enfrentar la realidad de que eso puede ser algo bonito, pero no va a pasar mañana y la plata la necesitamos para ayer, ¿no? Entonces seguimos con, digamos, la necesidad de nuevas posibilidades. Ustedes mencionaban los subsidios. Yo creo que es necesario, y con esto para no alargarme cierro, los subsidios, si se los retiran, nos pueden ahorrar miles de millones, pero tienen que venir con un pacto social. Tú no le puedes decir al pueblo, vas a pagar más combustible, que la gente está convencida, y puede ser verdad, pregúntase a un economista, que levantar los combustibles va a encarecer el costo de la vida. Tú tienes que decirle, yo te quito el subsidio, pero ¿sabes qué? De los 3.000 millones que me ahorro, ciudadano, específicamente, del Cantón Milagro, 300 millones para un hospital, ciudadano de Sangolquí, 150 millones para una vía, ciudadano de Suburbio de Guayaquil, 300 millones para hacer clínicas de rehabilitación. O sea, si tú le dices al pueblo, yo voy a encarecer el combustible, pero te voy a dar obras y te voy a cambiar la vida, se puede conseguir políticamente algo, es más justo para el país, y obviamente parte de eso también para la seguridad y para la estabilidad financiera del Estado. Pero no puede simplemente levantar subsidios. 9:53 de la mañana, estamos conversando con César Férez Cordero, analista político. César Guillermo Hidalgo lo saluda, buenos días. Yo tengo una sola pregunta, ¿y qué da el gobierno? Porque nosotros siempre es la empresa privada y el pueblo que tiene, pero ¿qué está dando el gobierno? Yo he exigido en estos micrófonos que creo que el gobierno tiene que dar también recortes en instituciones y ministerios, aparte de la focalización, todos estos dineros que sentimos que con un Estado tan obeso no hace que el país siga adelante y que siga endeudado con los GATS, con todas estas deudas de pagos que tiene que hacer el Estado. Es correcto que el Estado tiene que cambiar. Yo igual debo recordar, ya se ha vuelto, digamos, una frase muy repetida, un recurso, digamos, muy repetido, el de, bueno, el 70%, más o menos una cifra parecida, de los funcionarios públicos son soldados, policías, maestros, profesores, médicos, enfermeras, y pues no es tan fácil reducir el Estado, cortarlo a la mitad. Yo sí suscribo la opinión de que un Estado fuerte y presente en la sociedad ayuda justamente a combatir al narco y a quitarle espacio al narco. Sin embargo, yo creo que el Estado sí puede apretar el cinturón en ciertas cosas. Eso había que igual explorarlo de manera específica. No podemos simplemente, porque estoy de acuerdo, como te digo, en los recortes, pero no podemos decir, hagamos recortes generales, hay que proponer. Bueno, yo creo que esta dirección en específico, este ministerio en específico, puede reducir esta dirección, o aquí hay demasiada gente, demasiados choferes, hay que explorarlo un poco más. Y yo creo que también el rol de los analistas, los expertos y la academia, empezar a ir a eso en específico con propuestas y llevárselas al gobierno. Ahora, sobre el ahorro también por parte del Estado, ahí está la lucha anticorrupción, que al igual que con el cobro a los grandes deudores, esto es muy bonito, pero va a tomar mucho tiempo, porque el Estado ecuatoriano no está preparado para esto. Estamos de rodillas ante la corrupción desde toda la vida. Pero hay que pensar también que igual es importante porque la corrupción va de mano del narco. O sea, en el IES, por ejemplo, y lo han reportado Diario Universo y lo han reportado varios medios, proveedores sospechosos del IES, proveedores del IES cuestionados o relacionados entre ellos, muchas veces amenazan con violencia. Muchas veces en hospitales como el Toro Maldonado le terminan asesinando como a Natalie López a funcionarios. Ya me llamaría la atención que el narco no esté lavando dinero ahí. Entonces muchas veces combatiendo la corrupción, combates al narco. Y a nivel de municipios, ahí sí lo puedo afirmar con total seguridad. En Manta, en Durán, en El Triunfo, el narco es el que pone los funcionarios, el narco es el que dirige los municipios. Entonces ahí hay que dar también una Segurísimo. lucha. Y hay mucha tela, muchísima tela que cortar. Entonces, César, bueno, ahora por cuestiones de tiempo, el análisis se nos queda seguramente siempre
con mucho por delante. Sin embargo, queremos ya agradecer a César Febres Cordero por los minutos que nos ha concedido para hacer una radiografía de lo que ocurre realmente en medio de esta crisis de inseguridad. Seguimos adelante en Así Amaneció.